Podemos empezar con Carlos, gracias. Gracias, bueno, un saludo para todos, muchas gracias a Colombia, para todos, gracias a Reciclame, a todos los amigos peruanos, al Ministerio, a las áreas de cooperación, a los industriales. Sí, ese es un tema, cuando oigo las cifras aquí del presidente de Reciclame me siento muy identificado. Los datos de Colombia son 8% de aprovechamiento de residuos, estamos muy confiados. Pero también es cierto que nosotros empezamos en 2007, la gráfica de la ley MacArthur. Realmente en 2007 nosotros hicimos la primera norma obligatoria. Todas las normas son obligatorias, la norma de envase y empaques fue la primera en el mundo, un país en vía de desarrollo, un país emergente, un país parecido a Perú, fue la colombiana, que salió en 2018. Entonces nosotros lo que vimos, Renzo, fue primero una corriente que llevaba a las empresas a tomar la responsabilidad. O sea, esto sí, entre los dos conceptos viven en Colombia, el de responsabilidad extendida y el de responsabilidad compartida. Pero la extendida se entendía como que las empresas, y las empresas en este caso las productoras e importadoras, tenían que asumir la responsabilidad por sus envases y empaques. Entonces fue un principio. Hicimos algo parecido a ustedes, revisamos todo lo que pasaba en el mundo. Como tranquilidad les puedo decir, vimos en 1996 tal vez, un año más o menos, España, 4% reciclaje. Entonces tampoco es para que nos rasguemos las vestiduras. Igualmente también vimos el modelo europeo, que era el modelo seguramente más, que teníamos más a imitar. Tuvimos muchos problemas con empresas, no algunas, pero que estaban, empresas líderes, algunas que están acá, al contrario nos empujaban, y algunas de ellas, pero también tuvimos problemas con las empresas americanas, porque ellos, norteamericanas, porque ellos no tenían responsabilidad extendida. Nosotros decían, ¿y por qué Colombia, no decían Colombia, sino Colombia, por qué Colombia le dio por hacer eso? Si aquí no lo hacemos en Minnesota, entonces como arrancamos con el tema. Entonces, ¿por qué puede ser interesante para Perú? Para no enfrentar la oportunidad que haya, el diálogo. Porque nosotros lo que vimos en Colombia a través de las empresas es que esta era una oportunidad de primero responder, pero también de crear valor. Entonces, al final, toda esta idea de la economía circular es que tenemos un montón de materiales desperdiciados que deberían entrar a la sociedad. Entonces, ¿cómo creamos valor? Creamos valor, obviamente, empecemos por el medio ambiente, porque evitábamos que llegaran, lo que nos pasa quizá un poco menos, pero también tenemos muchos, como le llaman ustedes, botaderos ilegales, lo llamamos nosotros. Evitábamos que llegara al suelo, que llegara a las cuencas, que llegara al mar, que llegara a esos residuos. Es una forma de crear valor. Otra forma de crear valor era aumentar los ingresos de los recicladores de oficio. Entonces, el modelo colombiano, y seguramente lo tendrán ustedes, nosotros tenemos 10 programas que hemos tenido el privilegio en la Asociación que yo trabajo, la Asociación de Empresarios, como el SNI acá, de liderar la creación de todos los programas en su primera instancia. Entonces, estos programas todos son obligatorios, entonces vimos que también era una oportunidad de crear valor para las empresas, porque, por supuesto, las empresas van a tener que pagar, pero en la medida que sientan la presión van a tener productos mucho más sostenibles. Y eso, en última, se revierte también en eficiencias. Otra forma que vemos de crear valores para los recicladores es aumentar sus ingresos. O sea, no queremos, por ejemplo, les va a resumir de esta manera, hay muchas asociaciones de recicladores. Nosotros le hemos dicho cuándo van a entrar al SNI o a la ANI en Colombia. Y estamos trabajando con ellos. No es un tema, también es un tema de solidaridad, pero es un tema de negocios. Ustedes pueden tener transformaciones intermedias, pueden tener negocios de recolección que aumentan sus ingresos. Y finalmente lo que vimos fue una oportunidad de crear valor para la sociedad, trayendo en el tema de los transformadores, los gestores, nuevas oportunidades de negocios. Entonces, igual que les pasa a ustedes, nos pasa en Colombia, que muchos de los residuos no tienen hoy quien los procese. Pero si creamos las condiciones con el gobierno, seguramente como ustedes lo trabajarán acá y nosotros lo trabajamos allá, hoy en día tenemos un gran boom en Colombia, entre comillas un boom, de infraestructura que está creciendo. Porque cuando hay condiciones, entonces usted puede atraer inversionistas. En sus programas no invierten en infraestructura, pero estamos facilitando que los inversionistas vengan y digan, venga, yo tengo el plástico número 7, voy a poner una fábrica si usted me trae los materiales necesarios. Entonces, la creación de valor fue un poco lo que motivó a las empresas y, digamos, al gobierno a crear este modelo. Gracias, Carlos. Yo quiero dar el turno a Carla. Nuevamente, repito la pregunta. Carla, desde el programa de Ciudades Limpias Océano Azul de USAID, ¿cómo creen que la implementación de un modelo REC facilita el tránsito hacia una economía circular en el Perú? Ok, bueno, si vamos unos años atrás, el concepto de responsabilidad extendida del productor data de 1990. El ministro de Ambiente de esa época en Suecia, impulsó el concepto de negocios circulares.
A raíz de eso se han venido trabajando una serie de iniciativas para incentivar que el concepto de economía circular esté inmerso desde el, ¿se escucha? Desde el diseño hasta el residuo post-consumo, ¿no? Pero en el caso particular del Perú, es importante tomar en consideración que es un reto para la empresa privada trabajar un concepto de economía circular, porque implica inversión en investigación, en desarrollo, entonces es importante que el gobierno también tome en consideración invertir a través de dar incentivos a la empresa privada que promueva modelos de economía circular, pero de manera que pueda haber recursos para las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, de manera que puedan invertir o tener recursos para invertir en investigación y en desarrollo de nuevos productos bajo el enfoque de economía circular. Muchas gracias, Carla. Y como última pregunta para Edgar, ¿cómo la implementación de un modelo REP facilita el tránsito de una economía circular en el Perú? Muchas gracias, Renzo. Es una pregunta bastante interesante y a la vez bastante compleja poder definirla acá en nuestro país. Nosotros consideramos que la figura del REP es parte de toda la gestión integral de residuos sólidos, que propicia hacia un tránsito a la economía circular. Ve toda la cadena formal de producción con la finalidad de minimizar la generación de residuos y que estos, a su vez, en el proceso cuando se van produciendo, no sean residuos, sino puedan incorporarse al proceso productivo con la finalidad de, en un momento determinado, dejar de producir residuos, ¿no? Eso es lo que intentamos nosotros. Asimismo, propiciamos nosotros la participación digamos, dentro de la cadena de valor propiamente dicha de las personas que se dedican a las actividades de reciclaje. Tenemos ya dos normas REP, como bien se mencionó, la de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos la de los neumáticos fuera de uso y estamos avanzando con lo que es el REP de envases e embalajes. Dentro de los beneficios que nosotros consideramos al REP, ¿no?, está la reducción de los residuos de bienes priorizados, tenemos la reducción también de los gases de efecto invernadero que se da por la mala disposición de los residuos sólidos, la generación de nuevos empleos dentro del contexto propiamente dicho, y el impulso e incentivo que también venimos coordinando con diversas instancias para digamos, en el diseño de los productos para propiciar la participación de la empresa privada dentro del contexto, ¿no? Una de las actividades que venimos desarrollando, y no solamente de ahora último, sino de hace varios años atrás, es los APL, los acuerdos de producción limpia, que propician la participación del sector privado en actividades propias de, digamos, de minimización, generación de residuos sólidos, ¿no? Asimismo, esta norma REP que tenemos de los RAE no es de data reciente, ya tiene 10 años, hoy estamos, este año celebramos los 10 años de la norma RAE en el país, y por lo tanto tenemos también varias actividades que propician un manejo adecuado, ¿no?, a nivel nacional. Es lo que estaríamos realizando. Gracias, muchas gracias. Y me voy a tomar un poco de tiempo para darles la siguiente pregunta. Desde su organización o entidad, en el caso del ministerio, ¿qué acciones vienen desarrollando para promover el reciclaje? Y aquí hablamos no solamente de economía circular, sino algo mucho más específico que es el reciclaje. Empezando nuevamente por Carlos. Ok, pues nosotros somos en Colombia como el SNI, más plural en eso. Entonces, nuestro papel, yo diría, más importante es el tema institucional. Entonces, atraer muchas empresas. Hoy en día tenemos, para que ustedes sean en Colombia, que no seamos muy distintos, 27 sectores representados en el programa de responsabilidad extendida al productor. Y en eso, aquí está el amigo del Ministerio de Ambiente, fue factible, no está aquí, voy a hablar bien de ellos, gracias a que el Ministerio de Ambiente de Colombia construimos una norma, digamos que fue
exigente, pero alcanzable. Entonces creo que un papel muy importante es trabajar con el gobierno en construir una norma alcanzable, y apenas la tengamos, los sectores, nosotros para poder, creamos una capacidad institucional. De lo primero, digamos, ¿qué es eso? Es un poco extraño que dice, bueno, tenemos canecas, no, es un tema institucional muy importante. El institucional incluye como reglas, realmente en el programa que tenemos, que se cobra, o sea, nosotros cobramos, el programa cobra por el tema de responsabilidad extendida. Entonces tenemos 310 empresas hoy en día, muy grandes, sobre todo hay grandes, medianas, muchas grandes, medianas y pequeñas, necesariamente grandes, sobre todo hay grandes. Pero entonces cobramos, pero también otra manera de cobrar el reciclaje es que el modelo de cobro que tiene el programa nuestro, que se llama Visión 2030, hace que quien ponga envases más aprovechables, por una manera, pague menos. Entonces, sus envases son plástico con muchas mezclas y eso no se puede manejar, paga más. Si su envase es, la tapa es igual que el envase, paga menos. Entonces, esa es otra manera. Lo otro que trabajamos también es con toda la cadena de valor. O sea, trabajamos con los gestores, con los transformadores, en un tema de trazabilidad, para tener una transparencia de cómo se recogen los datos. En países como Colombia, no se les pasa, hay muchos certificados no tan creíbles. Entonces tenemos un sistema muy riguroso que nos inspira un poco los europeos de cómo se hace el seguimiento. No digo que estamos hasta el punto donde sale el residuo, pero sí los intermedios, y eso es por la autoridad, que sería el Ministerio de Ambiente, hace la vigilancia. Otros temas que estamos haciendo ahorita es el cambio de hábitos del consumidor. Siempre hablamos de concientización. Nosotros lo que encontramos es que el tema era más complejo de lo que creíamos los ingenieros, los administradores o los especialistas. Entonces hicimos algo bastante raro, porque bueno, eso nuestro equipo de comunicación dijo, no, esto no sabemos bien cuáles son los mensajes. Entonces contratamos una universidad que tenía unos doctores en el área de comportamiento de los consumidores, con psicólogos, antropólogos, y estuvieron estudiando cómo se comportan los colombianos. Y son la base para el plan de comunicaciones. Otra cosa que hacemos, tratamos de hacer muchas cosas, es que el 10%, y no es trampa, del presupuesto se dedica al tema de comunicación, de cambio de hábitos, con muchos temas. Entonces, claro, hay mucho para hacer. Lo otro que también hacemos es buscar, tenemos 27 sectores, como les digo, de muchos sectores, digamos, electrónicos, textiles, licores, bebidas, alimentos. Entonces es procurar resolver el problema de cada sector. Entonces me le cuento uno, aquí está un miembro de Recíclame, es el presidente de la junta del programa nuestro, esta empresa, solo es de empresas, y solo es de empresas privadas, y solo es de empresas productoras, no tenemos transformadores, porque empiezan a haber cruces de intereses, ya hay bastante intereses. Entonces una cosa que hacemos es que, si yo por ejemplo soy en este caso una empresa de cosméticos en frente de junta, entonces para el reciclaje identificamos qué pone en el mercado. Entonces el ejemplo que voy a dar es muy sencillo, los perfumes. Usted puede decir, mire, yo reciclo el vidrio, pero resulta que reciclo el vidrio de las cervezas, ¿cómo le llaman aquí? La Inca Kola, ¿qué es? ¿Gaseosa? ¿Cómo le llaman? Las gaseosas. Y entonces usted llega y le dice al presidente de la Junta de Cosméticos, mire, estamos reciclando tanto vidrio. Y resulta que no reciclamos ningún vidrio de cosméticos porque se tiene otra complejidad. Igualmente nos pasa en los PET. Ya no, recoge un montón de PET, coge el PET de ciertos colores y en Colombia no hay capacidad de manejarlo. Igualmente trabajamos en ciertos materiales complejos, digamos que tienen varias capas, por ejemplo, y se encuentran soluciones. Entonces, la otra manera de empujar el reciclaje es tener un sistema de información que nos permite saber qué es el sector, qué tipo de materiales pone en el mercado, para plantearnos, por ejemplo, en el área de innovación, estamos lanzando el programa de innovación, retos para universidades, para investigadores, decir, ¿qué hacemos con esos materiales? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando entras, digamos, por eso insisto mucho en el primer tema, institucional. Si creas un marco institucional, hay mucha gente en Colombia, seguramente con Perú, talentosa, que hace propuestas, pero tienes que tener el marco para que la gente pueda llegar con sus ideas. Gracias, Carlos. Muy buena explicación y sobre todo poder imaginarnos un poco qué va a ser en los próximos años, ¿no? Cuando ya tengamos una norma y las definiciones sobre las responsabilidades. Creo que es importante entender cómo es este proceso y esta curva de aprendizaje. Carla, nosotros conocemos un poco el programa de Ciudades Limpias Océano Azul, sabemos que hacen mucha incidencia en reciclaje y agradecemos todo el trabajo que están haciendo en Perú por algunas provincias, algunos distritos. Quería preguntarte qué acciones, y que nos cuente un poco cómo vienen desarrollando para promover el reciclaje. Ok,
Bueno, les explico un poquito en breve qué cosa es el programa Ciudades Limpias Océano Azul, a promover acciones de asociatividad en los recicladores, pero no necesariamente están alineadas con el mercado, ¿no? Entonces, por un lado vamos a incrementar las tasas de segregación y por otro lado fortalecer estas asociaciones de recicladores en función al mercado, y básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, de todas maneras, parte del proceso, y por eso hemos estado reunidos con algunos de ustedes el día viernes, es involucrar a la empresa privada, ¿no? Aquella empresa que compra residuos para sus procesos de manufactura, ¿no? Gracias, Carla. Y el programa es muy interesante porque es una señal del interés que hay por parte no solamente del sector privado, sino también de la cooperación, de poder hacer incidencia en lugares donde todavía no se ha desarrollado el reciclaje y poder trabajar conjuntamente. Creo que va a ser prioridad. Muchas gracias. Y para terminar este panel número 1, Edgar, quisiéramos saber un poco qué acciones vienen desarrollando para promover reciclaje desde el Ministerio del Ambiente. Bien, muchas gracias. Como estaba mencionando, nosotros tenemos dos regímenes especiales ya aprobados, dos redes especiales, los de RAE y los del NFU. Tenemos uno que venimos trabajando. Se han suscrito 17 APLs con diversas empresas, en las cuales ya se han reconocido 5, porque ya han cumplido con las metas establecidas, y en ese contexto tenemos 10 que venimos trabajando con la finalidad de poder garantizar la suscripción. En un contexto general, también venimos trabajando con las municipalidades a nivel nacional, digamos que por la parte del programa de incentivos, que tiene una incidencia con 745 municipalidades tipificadas desde la A hasta la E. Nosotras no llegamos a trabajar con todas porque la dispersión es demasiado grande, ¿no? Esto nos ha permitido en el año 2021 tener una participación de 664 municipalidades que han cumplido la meta, lo que nos ha permitido estimar un 2% de avance en lo que es el tema de valorización. Dentro de este contexto también eso implica la participación de los recicladores debidamente formalizados y organizados, ¿no? En la cadena de valor. También tenemos una participación por parte de instituciones que vienen fortaleciendo la capacitación a las personas que se dedican a la actividad de reciclaje. Venimos promocionando también digamos, el manejo sostenible de los residuos que se vienen recuperando, porque no hacemos nosotros nada incrementando los niveles de segregación, incrementando los niveles de recuperación, cuando nuestra industria posiblemente en algunos lugares no está preparada para recibir la cantidad total de residuos que se vienen a recuperar. Tenemos un proyecto que estamos trabajando en una ciudad, hacer ciudades sostenibles, que involucra no solamente la participación del Ministerio del Ambiente, sino de diversos sectores, porque estamos propiciando una investigación también con la academia que nos permite establecer las estrategias para llegar a la sostenibilidad. Esto involucra el sector turismo, esto involucra el sector digamos, agricultura, Ministerio del Ambiente, vivienda y construcción, con la finalidad que en cada uno de estos sectores se generan residuos. ¿Qué hacer con la finalidad de poder propiciar? Uno de los residuos altamente, digamos, de alta presencia a nivel nacional son los RCD, los residuos de construcciones y los desmontes, ¿no? Que todavía ya no podemos manejarlo bien y estamos estableciendo estrategias que permitan garantizar un reciclaje o un reuso de los mismos. La industria todavía de este tipo de residuos es limitada. Estamos buscando las sinergias correspondientes porque podemos dar las mejores normas, pero no tenemos la participación activa de la inversión privada. Sinceramente no vamos a poder llegar a establecer una estrategia que sea sostenible. Ahí es donde estamos trabajando. Gracias, Edgar. Muy interesante. Los aportes que mencionas son imprescindibles para el camino a una responsabilidad extendida del productor, ¿no? La capacidad de la industria, el desarrollo de las municipalidades. Creo que ya este trabajo para poder llegar a una red se viene desarrollando, y ahora en esta etapa ya de construcción de la norma va a servir mucho saber cuál es el estado y poder trabajar juntos como lo has venido proponiendo.
Gracias a los panelistas, quiero darles mucho nuestro agradecimiento, principalmente por el tiempo que han dedicado solamente para preparar sus respuestas, sino para participar el día de hoy. Bueno, es mi turno de preguntar. A ver. En principio quería iniciar recalcando, ¿no?, lo que hemos escuchado hace unos minutos. Definitivamente el concepto de responsabilidad compartida, entonces es algo que nosotros queremos seguir manteniendo en el diálogo, ¿no? Nuevamente, título técnico es responsabilidad extendida, pero sin tener a los actores comprometidos es poco lo que se puede hacer, ¿no? En segundo lugar, hace unos minutos hablaron mucho sobre data, ¿no? Y era una de las cosas que yo les mencionaba. Sin data no podemos hacer cambios, ¿no? Sin data no podemos gestionar, no podemos hacer de que el modelo vaya madurando. Y finalmente, recordar de que en nuestro país, como Colombia, lo mencionó mucho Andy, ¿no?, esa diversidad que existe entre cantidad de empresas, enfoques de materiales, etcétera, etcétera, nos brinda la enorme oportunidad no solo de incrementar porcentajes significativos de material, sino de innovar, ¿no? Innovar en los materiales, ese ejemplo de, oye, qué producto puede terminar siendo más fácilmente reciclable y por lo tanto tiene algún tipo de beneficio económico, es muy interesante, ¿no? Entonces, para continuar con la conversación, y vamos a empezar con Marcos, si me permites, queríamos preguntar, según tu experiencia, ¿no?, especialmente la pasada del Ministerio, con tal vez mucha mayor visibilidad que muchos de los que estamos aquí en esta sala, ¿cómo has visto, cómo vas viendo de que la responsabilidad extendida se venía implementando en los países del entorno, ¿no? Creo que como todos los países han empezado siempre por un producto bien o que han priorizado, ¿no? Ya nos comentaba el compañero de Colombia, empezaron con envases, nosotros empezamos con RAE y poco a poco estos bienes se han ido sumando a las normativas, pero creo que ahí recojo lo que tú comentaste, ¿no? Se hizo, por lo menos en Perú, en la transición de una reglamentación a la otra, no hicimos, creo, un corte para evaluar y aprender de lo que ya hicimos con RAE, por ejemplo, para capitalizar estas lecciones en las próximas REP que ya está, como el de neumáticos y en los que se vienen. ¿No? Creo que es importante hacer estos cortes, estas reflexiones público-privadas para poder mejorar la normativa, ¿no? Por ejemplo, en el REP RAE Perú, tú hablabas de la inclusión de los recicladores de base o de los recicladores en general, pero en el REP RAE Perú, el reciclador de base no es un actor. O sea, si yo quisiera incorporar al reciclador, no lo podría hacer, al de base me refiero, ¿no? Y donde empiezan muchas cadenas de valor, y no solo el RAE, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el generador del RAE tiene que entregar esto a una empresa operadora registrada o a un sistema formal, colectivo, individual de recuperación post-consumo en RAE. Esa es una cosa que debemos mejorar, ¿no? Lo otro es que las normativas de los países han ido cada vez asimilándose a conceptos sombríos como las leyes REP, ¿no? En este momento en República Dominicana están haciendo la ley REP como sombría a los reglamentos REP y el plan GIF, bueno, que tengo la oportunidad de estar colaborando para desarrollar el Plan Nacional de Gestión de Residuos de Dominicana, y pasa una cosa curiosa ahí, ¿no? Que una buena parte, no sé realmente qué porcentaje, pero un porcentaje de plástico que se recicla en Dominicana lo compramos en Perú, ¿no? Y en el estudio, pues, o sea, es un poco una locura desde el punto de vista ambiental comprar plástico de un país a otro con toda la huella que eso implica, ¿no? Y ayer, la semana pasada, en el estudio que ustedes han hecho sobre el estudio de mercado de reciclaje también en el norte, por otro lado importamos plástico, entonces es un poco, algo está mal, ¿no? El mercado peruano no es eficiente y no abastece a la demanda que tenemos, entonces, y ahí lo dejo, pero tal vez tendríamos en un momento que pensar en REP internacionales, REP globales, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda la enorme cantidad de baterías eléctricas que vamos a tener con la electromovilidad? Habrá que generar mecanismos REP, ¿no? Que los coreanos, japoneses se lleven esas baterías, pero como parte de un esquema de cadena de valor global y no dejarnos a nosotros, entre comillas, solo la responsabilidad a manejar ese tipo de residuos.
interesante, Marcos, una nueva lista definitivamente. Entonces, nuestro segundo invitado, si nos pudiera comentar un poquito cuál es su opinión sobre este tema, ¿no? Bueno, antes de responder, quería hacer un pequeño comentario sobre la discusión que hubo antes sobre esta responsabilidad del productor, por qué no es compartido y por qué se apunta a ser productor. Y solamente quiero dar una opinión técnica. Cuando se apunta al productor es porque se busca un líder en el equipo, ¿no? Y no es que se quiera de alguna forma decir tú productor, tú eres el responsable y tú tienes que resolver esto como puedas, sino que las responsabilidades van a estar en el resto de los participantes y tienen que estar en una regulación. Lo que pasa es que el productor, cuando se crea el modelo red, se dice que el productor es el que tiene el mayor potencial para influir en la cadena de abastecimiento del producto. ¿Por qué? Porque es el que define la materialidad del envase, es el que define de qué tamaño va a ser el envase, de qué volumen, y es el que también tiene los canales de comunicación más directos con el consumidor final. Por eso se llama al productor a tomar un rol de liderazgo, como lo está haciendo ahora Reciclame, organizando este evento. Así es que quería hacer esa pequeña aclaración técnica. Muchas gracias. Y bueno, hemos avanzado muy lento en nuestra región. Casi todos los países, o muchos de los países, tienen regulaciones REP. Pero de haber planteado una regulación al llevarla a hechos y a los decretos que hacen operativas, ahí nuestro rendimiento no ha sido muy bueno. Hay buenos ejemplos como el de Colombia. Brasil ha hecho esfuerzos importantes, no es una responsabilidad netamente compartida, pero ha avanzado muchísimo también Brasil. Y en México se han hecho muchas cosas, pero todavía tienen la batalla con esto de la responsabilidad compartida y se rehusan a los productores a asumir este liderazgo. Entonces, mi comentario es que ha sido muy lento en nuestra región y que de alguna forma tenemos que aunar esfuerzos, no solamente esfuerzos de los actores que están dentro del mismo país, sino que tenemos que sumar a los buenos ejemplos de Colombia, con los de Brasil, con los de Perú y de otros países para que vayamos avanzando quizás en una colaboración más regional. Muchas gracias, muy interesante. Juan Pablo. Bueno, me sumo a los comentarios previos, tal vez incluiría que los hitos internacionales han sido también importantes en este llamado para que se haya desarrollos locales. Creo que no debemos olvidar las discusiones que se han dado en Naciones Unidas, el Pacto Global de Plásticos, el compromiso global del MacArthur y las metas que se plantearon, digamos, como estos acuerdos que en algún momento fueron aceptados mayoritariamente y que de alguna manera han sido también la inspiración para aquello que se discute localmente. Eso ha ayudado a dinamizar también la conversación. Traigo, de hecho, el comentario que no debemos olvidar que este año empieza la discusión del Tratado Global de Plásticos que fue aprobado en la Asamblea Mundial Ambiental en febrero. Y es un hito importante porque los siguientes 3 años vamos a estar alrededor de la conversación de cómo el mundo, ya no cada país ni cada región, sino cómo el mundo ve la necesidad de asumir ese compromiso desde el liderazgo de los estados, pero por supuesto con el apoyo de todos los demás actores involucrados. Particularmente, digamos, ya en Latinoamérica, creo que el comentario que haría es que tengo una visión un poco optimista del mapa que Marco mostraba en la presentación. Si ustedes lo ven, el norte global está bastante coloreado, pero el sur global está coloreado solo en Latinoamérica. Entonces, tengo una visión un poco más optimista del mapa, y es que Latinoamérica, independientemente de la velocidad con la que ha estado avanzando, tiene mucho más liderazgo que las otras regiones del sur global. Y eso le da a Latinoamérica también la oportunidad de tener una conversación más fortalecida y de más compromiso para poder avanzar. El tercer elemento que mencionaría ahí es que Latinoamérica tiene una ventaja que ha surgido orgánicamente, como usted diría, en redes sociales, y es que las cosas que han ocurrido con contextos locales, pero con soluciones diferentes. Efectivamente, países grandes como México y Brasil tienen probablemente avances de mucho más tiempo y de mucho más desarrollo, que también hacen reflexionar sobre, por ejemplo, la coexistencia de una regulación mucho más general, mucho más flexible, como México, con
probablemente los proyectos de capacidades de infraestructura más grandes que hay en Latinoamérica. Entonces viene la pregunta de, bueno, ¿qué tanto, esto es como el huevo y la gallina un poco, qué tanto es la regulación la que logra que las cosas pasen y hasta qué punto también a veces compromisos más de política pública, de debate público, de compromiso institucional y el sector privado logran dinamizar también procesos, digamos, de manera un poco más orgánica. Brasil comparto completamente y creo que es importante tenerlos en cuenta por el tamaño de estos países, que son diferentes, por supuesto, a otros de los países en los que estamos. Chile, por ejemplo, tiene un gran desarrollo normativo, tiene hoy justamente todo el proceso de desarrollo de la normatividad post-regulatoria para poder llevar a la realidad el inicio, digamos, de una operación muy técnica. Eso sí, completamente de acuerdo. Entonces creo que hay que ver también cómo ese color que hemos logrado en Latinoamérica se ha logrado de maneras diferentes y hay que dar el espacio a poder tener el análisis de que no hay una sola forma de lograrlo y que debemos explorar justamente las experiencias que se han dado en Latinoamérica y que podemos discutir ajustadas a la realidad del Perú. Yo sé que en mucha de la conversación el referente del modelo europeo es muy frecuente, pero creo que ahí dejo una reflexión final y es Europa ha tenido la oportunidad de tener 30 años para desarrollar su política y su modelo. Creo que ni el mundo ni Latinoamérica ya tiene esa posibilidad de tener 30 años para poder lograr un desarrollo más pausado, pero la velocidad con la que lo vamos a poder hacer tampoco seguramente va a ser en el 2023 vamos a tener una altísima tasa de recolección. Los bajos niveles de resultados también tienen que ver con las capacidades de infraestructura, las capacidades institucionales, las capacidades de los demás actores de la cadena. Creo que un poco la reflexión final que dejo es, si queremos acelerar el proceso, tenemos que pensar también en cómo apoyamos a todos los actores de la cadena y a todos los actores institucionales para justamente desarrollar esas capacidades. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy completa tu respuesta y dejas muchos elementos en la mesa. Cotidiano, que no existe una persona en la calle a quien tú detengas y le preguntes, ¿sabes qué es reciclaje? Todo el mundo te va a decir la respuesta y todo el mundo te va a decir una solución, ¿no? ¿Cómo reciclo más, no? Pero ustedes son técnicos, con muchos años de experiencia y habiendo visto realidades diferentes a las nuestras también. ¿Cómo consideran que implementar un modelo REP, ¿no? Usemos la palabra técnica REP, correcta, perfecto. ¿Cómo consideran que implementar este REP aumenta las tasas de reciclaje en un país como el nuestro? ¿Qué opinas, Marcos? Entiendo que REP es porque ahí tiene que ser responsable, ¿no? Responsable y el productor. O sea, la ley tiene que identificar quién es responsable, pero obviamente es algo de todos los actores de la cadena. Creo que los fundamentos que están atrás o a la base del REP, como de manejo de los residuos sólidos, que no son no municipales, o sea, que son no municipales. Por el caso de los municipales queda claro, la municipalidad tiene que asegurar que el servicio de aseo urbano funcione, ¿no? En estos no municipales, como industriales, hospitalarios y algunos REP, la apuesta es que el mercado funcione, ¿no? Que haya gente que quiera comprarlos o reciclarlos o hacer algo, porque no va a haber inversión pública, tiene que haber inversión privada por descarte, ¿no? Ningún municipio va a implementar una planta para reciclar baterías o RAE, porque es algo del ámbito privado. Y para que el mercado funcione tiene que haber algunas cosas, ¿no? Como la regulación que ya establece una meta obligatoria de recuperación en los contextos REP, y lo otro es la fiscalización, ¿no? Y en contextos de informalidad alta como ocurre en Perú, la informalidad alta le resta eficacia al modelo formal, digamos, ¿no? Regulado, fiscalizado. Entonces tenemos, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del RAE, ¿no? Yo decido cuándo este celular se vuelve un RAE. Para mí esto no es un RAE y va a pasar mucho tiempo para que sea un RAE. Yo trataré de venderlo a alguien y si no, por último lo regalo, pero a alguien que le va a dar un uso, ¿no? Difícilmente lo regalaría para que alguien lo bote a la basura, me daría mucha pena, ¿no? Entonces, este mercado de segunda mano que ocurre en los RAE hace que el que tiene que recuperar, que tiene que cumplir sus metas, diga, oye, salgo, no encuentro RAE, es que el electrónico no es un RAE, pues, ¿no? Al final va a ser un RAE, pero no sé cuándo, ¿no?
Y probablemente esté pasando lo mismo con baterías o pase lo mismo con baterías o neumáticos, que acá usamos todo hasta que realmente se vuelve un residuo, ¿no? Se pasa mucho tiempo. Y son los mercados de segunda, los que están funcionando en la vida real, los que son muy dinámicos y que a veces el hacedor de política no lo toma en cuenta y no incorpora estas dinámicas muchas veces informales, y entonces sus políticas y metas oficiales son de alguna manera menoscabadas por lo que ocurre en la calle, ¿no? En la vida real. Entonces hay como una doble dinámica: el mundo oficial, la política, la reglamentación y la fiscalización, y donde la empresa se queja mucho de que, oye, yo soy de super formal y a mí no me cae, pero al 70% de informal no le cae, ni lo miran, ¿no? Y ese es el que está moviendo los residuos en la vida real, ¿no? Entonces ahí hay una cosa de analizar y cómo, por ejemplo, generamos mecanismos de alianzas formales e informales, como ya en algunos países ocurre, pero acá decir eso en un contexto de gestión pública es casi un pecado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una alianza entre una empresa privada formal con un emprendimiento informal, ¿no? Pero ya hay experiencias. Hace no mucho vimos una experiencia en África de empresas que hacen alianzas con recicladores informales de base para justamente ayudarlos a que entren al mundo de la formalidad poco a poco, ¿no? Es algo que tal vez haya que corregir en nuestra normativa también, permitir ese tipo de alianzas, porque si nos ponemos entre blanco y negro, entonces tú estás al frente y yo estoy acá, y voy a poder trabajar contigo solo cuando pases a mi lado o al lado de la formalidad, y esto va a ser en el año no sé cuánto, ¿no? Estamos, no sé, muchos años hablando de formalizar a los recicladores y no lo hacemos de una manera importante, ¿no? Entonces, si ese camino no ha funcionado, hay que buscar una alternativa a esto, ¿no? Y de hecho, pues, que esto va en la lógica de que todos tienen que cumplir su papel. Y un papel muy importante son esos 100.000 recicladores que están ahí y donde muchas cadenas de reciclaje empiezan. Y no los estamos incorporando, y que pretendemos formalizarlos, pero no los estamos incorporando mañana, ¿no? Porque el reciclador de a pie no puede esperar a un tiempo a que lo formalice. Él quiere ya trabajar mañana. Entonces, oye, te abro mi puerta, ven, te compro tu residuo, tenemos un mecanismo intermedio y trabajamos juntos, ¿no? Yo creo que eso hay que pensar un poquito mejor cómo nos manejamos en un contexto de alta informalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante el tema. Sí. Yo quería, lo que puedo decir es que yo creo que la red por sí sola no va a ayudar al reciclaje. Y el claro ejemplo de eso es lo que pasó en Europa cuando la red comenzó. Cuando la red comienza en los años 90, había una crisis. La crisis era que estamos generando residuos, llegan los residuos a los vertederos, a los rellenos sanitarios, y esto había que detenerlo de alguna manera. Y la red surge con el fin de, entre comillas, reciclar, como lo hemos estado hablando ahora. Hoy en día la red en Europa ya es otra cosa. La responsabilidad del productor está hablando de economía circular, de reparabilidad, de reuso. Están en una dimensión después de 30 años de experiencia. Pero volviendo a los años 90, cuando la red parte en Europa, también, y aquí hemos hablado de políticas públicas, surgieron políticas públicas que ayudaron a que esa red se desarrollara. ¿Y qué es lo que necesitamos en esa época? ¿Qué es lo que se hizo? Se definieron políticas públicas para desincentivar la disposición en rellenos sanitarios. Y esas políticas fueron impuestos. La mayoría de los países de Europa tienen impuestos a la disposición final en rellenos sanitarios. ¿Y qué se hace con esos recursos? Se generan incentivos para promover la industria del reciclaje. Es decir, políticas públicas para ayudar a quienes van a desarrollar esto lo hemos estado hablando antes, al comienzo, ¿no es cierto? Entonces, la red es parte de un engranaje. Esas políticas públicas de los años que partieron en los años 90 en Europa han ido evolucionando y están en otras, ¿no? Pero acá, en nuestra región, necesitamos esa política pública, necesitamos desincentivar la exposición de proyectos sanitarios, necesitamos el otro pilar que se desarrolló en Europa en esa época,
fue lo que también se conversó al comienzo, incentivar la separación en origen. Y esa separación en origen, la red no la va a resolver haciendo solo concientización y gastando el 10% del presupuesto del sistema de gestión en eso. Necesitamos que haya un esquema que hagan que el que genera residuos y los deposita separadamente en el contenedor de reciclaje no tenga que pagar, y tenga que pagar el que lo coloca en el contenedor que va al reciclaje. Hay que definir un esquema. Y eso es una política pública que necesita la red. Entonces la red en Europa necesitó eso y se implementó en muchos países, y también este es el sentido de la disposición final. Y acá en la región tenemos otra situación que no existe en Europa y que no van a haber expertos europeos que nos van a venir a enseñar, que es el tema del sector informal. Y para eso hay que definir políticas nacionales de inclusión del sector informal. Tiene que haber un plan. Hay algunos países que han trabajado en eso, Colombia ha trabajado en eso, Chile ha trabajado en eso, y ese es el otro desafío. Por lo tanto, necesitamos 3 pilares para que la red impulse el reciclaje. Necesitamos desincentivar la exposición en medios sanitarios, necesitamos incentivar la separación en origen, y eso trae de políticas públicas, y tener una clara política de inclusión del sector informal, donde estén todos involucrados, todos comprometidos, incluso el sector industrial. Excelente, clarísimo. Una opinión muy clara. Juan Pablo. Me sumo completamente y adicionaría que inclusive, bueno, creo que de todos modos hay que resaltar que muchos, si en algo han avanzado los países en Latinoamérica es justamente en el desarrollo de la política de gestión de residuos sólidos. Es decir, por fortuna, la inmensa mayoría de los países en Latinoamérica en los últimos 10 años ha hecho un amplio desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos. Con las limitaciones de implementación, por supuesto, con todas las dificultades que nuestras condiciones generan, pero creo que ese marco de política de alguna manera facilita eso. Sin embargo, me sumo a que creo que hay una conversación todavía pendiente, y es, por ejemplo, cómo está estructurada la tarifa del servicio público de aseo, para que efectivamente la tarifa del servicio público de aseo, es decir, mi punto es, además de las otras opciones, como por ejemplo los impuestos, creo que la discusión de la estructuración de la tarifa pública de aseo podría ser una forma de generar un incentivo a la separación en la fuente. ¿En qué medida? La empresa de aseo, su incentivo es el peso del material que lleva al lugar de disposición final. Si la fórmula de cálculo de esa tarifa se modifica para que haya un incentivo diferente a la separación, eso de alguna manera se podría sumar a cualquier otro esfuerzo del consumidor, pero el recolector del servicio público de aseo es un actor importantísimo. Creo que un poco de manera general diría que además la red debe apuntarle a hacer un sistema que sea eficiente, que sea sostenible y que sea flexible. Para mí el tema de la flexibilidad es muy importante resaltarlo, en términos de que una red se demora en madurar aproximadamente 10-15 años, y el día 1 de implementar un modelo red no es el mismo del año 15. Y por lo tanto el marco legal, el marco de política debe dar la suficiente flexibilidad para que todo lo que va ocurriendo en ese proceso tenga cabida y no genere contradicciones. Me explico. Al inicio, por ejemplo, la capacidad de transformación es limitada, lo que Carlos de alguna manera compartía y lo que se ha compartido en las exposiciones anteriores. El marco de transformación de materiales o de aprovechamiento y valorización de materiales es limitado. Puede ser que en 15 años haya tipos de valorización que el país ya no esté de acuerdo que se utilice. Pero eso solo lo vamos a poder hacer en el año 15, decir que desde el año 1 prohibimos algún tipo de valorización o definitivamente decimos esto no se puede hacer, tal vez genere eso un desincentivo a que la red crezca. Un segundo punto que plantearía ahí es justamente que también hay que entender que la red es una economía de escala. Es decir, como muchos lo han planteado, esto al final se convierte en un negocio y obviamente los costos marginales son decrecientes y nos vamos a economías de escala. Entonces, un llamado importante acá es también a que todos los actores tengan un enfoque de cooperación, y probablemente en el momento inicial es un ambiente precompetitivo, no es un ambiente, digamos, de mercado abierto.
Lo que no quiere decir, de nuevo, que cuando ya esté maduro haya que poner reglas de competencia, ¿de acuerdo? No hay discusión, pero hay que entender que son dos momentos diferentes y que el día 1 no es el año 15, insisto un poco en mi afirmación coloquial. También creo que, y este es un punto que obviamente dejo a conversación, que es interesante para Latinoamérica que pensemos en una convergencia regulatoria que sí facilite una economía circular regional. Quiero decir, hay países de Latinoamérica en donde hay capacidad de transformación subutilizada y hay países en Latinoamérica como el Caribe donde no hay capacidad de transformación. Con eso no estamos haciendo ni reciclaje, ni red, ni economía circular, ni cierre de ciclos, solo estamos ordenando los residuos, solo los estamos guardando en orden, pero no estamos en realidad cerrando ciclos de los materiales. Y eso implica que también la discusión gubernamental en general de los gobiernos de Latinoamérica pueda considerar condiciones, obviamente cumpliendo todos los protocolos internacionales, Basilea, etcétera y demás, pero que facilite esa convergencia regulatoria para que podamos lograr la maduración de los modelos. Y en el tema de formalización, creo que además de sumarme a lo ya dicho, hay un elemento que aplica tanto para este ambiente, para estos actores que se mueven más en la informalidad, como en general para el proceso, para todo el proceso, digamos, de recolección de materiales, y es que los que estamos acá sentados, y perdónenme si me equivoco, pero la inmensa mayoría de nosotros no entendemos cómo funciona el día a día en la calle el proceso de recolección de materiales. Es decir, las dinámicas de la informalidad creo que nos superan en conocimiento y debemos ser humildes en aceptar que la forma en la que nuestros negocios funcionan y las reglas en las que nuestros negocios funcionan no necesariamente son las mismas reglas con las que los demás actores de la cadena funcionan. Pretender imponérselos probablemente es muy loable, pero también hay que, de nuevo, dejar que eso ocurra con el tiempo, y coincido completamente en que sí debe ser un objetivo social, debe ser un objetivo de ciudadanos de cualquier país, que la población recicladora de base avance hacia la formalización, pero no como una imposición, sino, como lo decía Carlos, justamente al referirse a que esto es un negocio creciente, a que haya condiciones que les permitan la formalización, porque la formalización de la fuerza también es un empobrecimiento obligado. Las condiciones tienen que estar dadas para quienes verdaderamente tengan inclusión. Las empresas, creo que hemos todos dado apuestas de estar comprometidos con que eso se logre. Va a implicar esfuerzos, pero creo que, insisto ahí, el principal mensaje es: tenemos que aceptar que hay cosas que nosotros no conocemos y no entendemos, y que tenemos que darnos la oportunidad de que nos lo enseñen, de aprenderlo y de adaptarnos. Por eso el marco institucional y el marco legal debe permitir esa flexibilidad de aprender y madurar por el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos por sus visiones tan interesantes, tan completas, ¿no? Yo cerraría este panel simplemente haciendo un comentario general. Creo que nos queda claro a todos que el tema de informalidad es un tema clave, que el tema de informalidad tiene sus pros y cons, nos da una flexibilidad que hay que mantener en estos esquemas de reglamentación. Nos queda claro que REP no lo es todo, no puede serlo, ¿no? Y más importante que todo esto, creo que también nos queda claro de que finalmente el objetivo no es tener una reglamentación, el objetivo es reciclar más, ¿verdad? Y entonces un camino a reciclar más es REP, pero no es el único, ni va a ser tampoco la bala de plata que nos va a poner en el año 15, el día que se publique, ¿no? Creo que hay muchos elementos. Como les dije, reciclaje es un tema en el que todo el mundo puede tener una opinión y puede tener una posible salida. Es muy interesante esta conversación, les agradecemos enormemente por su participación y estamos listos para ir a estos 2 días de participaciones, intervenciones y más conversación. Muchas gracias.